Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave por la 92.9 FM. La clave me escucha. Estamos ya conectados con nuestra última entrevista, es de Jorge Fuentes, director de la División de Organizaciones Sociales. Jorge, ¿cómo está? ¿Cómo estás, Fernando? Muy buenos días. Ya, y queríamos conversar un poquitito sobre esta guía que ustedes lanzaron, con más de 70 fondos del Estado, que son... esta guía de fondos concursables. ¿De qué se trata? ¿Es la segunda o tercera, creo yo, no? Así es, Fernando. Bueno, esta guía nace el año 2018 precisamente por la inquietud de los dirigentes y dirigentes sociales de contar con una herramienta o un instrumento que permitiera tener en un solo lugar la información de todos los fondos concursables o la gran parte de los fondos concursables que existen del Estado y de los 16 ministerios y también de los gobiernos regionales. Este año, esta guía, como usted bien dice, va con 71 fondos de opción durante lo que va a ser el año 2021 y se transforma en una herramienta muy potente, Fernando, que busca como objetivo principal poder democratizar el acceso a la información y que todas las organizaciones tengan con tiempo la información, planifiquen para poder postular a los distintos fondos que existen, a estos 71 fondos que existen de los distintos ministerios. ¿Y por qué? Porque también existía mucho instalado dentro de los dirigentes sociales y las organizaciones sociales, Fernando, de que siempre son los mismos, decía, siempre son los mismos los que postulan, siempre son los mismos los beneficiarios. Y claro, porque la información llegaba de una u otra forma a quienes sabían que existían solamente estos fondos y que muchas veces estaban esperando la fecha de postulación para postular solo ellos. Hoy día esta guía lo que hace es democratizar el acceso a la información y permitir que la gran mayoría de los dirigentes y dirigentes sociales y personas naturales, porque aquí también hay fondos que van a personas naturales, puedan postular, si así lo desean, presentando un proyecto a las distintas instancias de este año 2021. Sí. ¿Cómo se utiliza esta guía? Es informativa, sin duda, pero también te genera inmediatamente puertas de participación, ¿o no? Así es, nosotros tenemos distintos canales, hoy día entendiendo el contexto de pandemia, Fernando, esta es una guía que pasa a ser un libro de 120 páginas, que lamentablemente este año no va a poder ser repartida de manera impresa, como estaban acostumbrados desde el año 2018 en adelante. Está con un formato digital que está disponible a través de la página web de nuestra división, www.dos.gov.cl, y la vamos a hacer llegar a través de los distintos medios digitales a las dirigentes y dirigentes sociales que tenemos, pero también a través de las gobernaciones provinciales, los municipios del país, que se transforman en un actor relevante e importante para poder ayudarnos a que la gente tenga acceso a esta guía. Hemos tenido una gran demanda, llevamos 2 semanas del lanzamiento de esta guía, Fernando, y hemos tenido solicitudes todos los días de distintos dirigentes y también, por cierto, de organismos públicos que necesitan contar con esta información. Esta es una información de verdad muy práctica, Fernando, porque aquí tú tienes 71 fondos que van pasando por los 16 ministerios, desde Ministerio de Desarrollo Social y Familia hasta Ministerio de Relaciones Exteriores. Fondos que, como te decía, de no existir esta guía, muchas veces a lo mejor los dirigentes, las dirigentes o las personas naturales no sabían que existen. Por lo tanto, es un instrumento muy, muy potente y que hoy día ya está a disposición para el año 2021, y eso también es importante porque te permite poder planificar. ¿Cómo acceder? Como te decía, a través de nuestra página web, a través de los distintos canales de los servicios públicos, como las gobernaciones provinciales, los municipios y los demás ministerios. Y nuestra misión como división, que es lo que nos ha pedido el presidente Sebastián Piñera, es desplegarnos dentro del contexto de pandemia de la mejor manera posible, manteniendo los resguardos sanitarios, pero poder hacer que esta guía llegue a la mayor cantidad de organizaciones de la sociedad civil. Nosotros contamos con un catastro también de estas, a las cuales les vamos a hacer llegar, pero son 213.000 las organizaciones de la sociedad civil activa, Fernando, en Chile hoy día. Por lo tanto, el desafío no es menor poder llegar a la mayor cantidad de ellas. Sí, porque el concepto de concursable incluye la noción de una competencia, digamos. De Exacto. Que de alguna manera no todas las personas que postulan van a obtener o pueden obtener todo, porque no debe haber recursos para probablemente todos. Pero, ¿cuál es el porcentaje de personas que recibe un fondo de estos concursables de los que postulan? Por ejemplo, Fernando, el año pasado, para citar 2 de los distintos fondos que existen, el Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Sociales Regionales, Provinciales y Comunales del CGGOP, de nuestro Ministerio de Secretaría General de Gobierno,
tenía un monto que transfirió el año pasado de alrededor de 1.960 millones de pesos, y postularon a este monto, a este fondo, 1.146 organizaciones. Otro fondo que tenemos nosotros, que es el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil, tuvimos 2.546 postulaciones. Ese es un promedio, Fernando, te estoy colocando solo 2 de los 72 fondos, porque si fuéramos fondo por fondo de cada ministerio, pero el promedio siempre es entre 1.500 a 2.000 o 3.000 organizaciones de la sociedad civil que postulan a algunos de los fondos que van desde capacitación, mejoramiento de infraestructura, recuperación de espacios públicos. Aquí está contenido en esta guía la oferta pública y programática que existe para 71 fondos concursables. Pero como tú bien decías, Fernando, todos estos fondos van contra un proyecto, van contra una postulación, que de ser admisible, lo más probable es que se lo van a adjudicar. Muchos de ellos quedan en el camino porque se equivocan en algún proceso de la postulación. Y por eso también es importante destacar que esta guía va acompañada con el trabajo nuestro como división de poder capacitar permanentemente también a los dirigentes y dirigentes en la formulación de los proyectos. Sobre todo, Fernando, entendiendo el contexto de esta movida, que muchos de los trámites de postulación que se hacían de manera presencial, en ventanilla, como estábamos acostumbrados, hoy se han flexibilizado esos requisitos y las metodologías y se están haciendo de manera digital. Y ahí tenemos un tercer desafío, que es, sobre todo con los dirigentes de los adultos mayores, de clubes de adultos mayores, que postulan mucho. Gran cantidad de las organizaciones que postulan a los distintos fondos son concursables, son dirigentes de clubes de adultos mayores, en también capacitarlos a ellos en el proceso de alfabetización digital y enseñarles cómo postular hoy día estos proyectos que ellos lo hacían de manera física, en ventanilla, hoy día hacerlo también de manera digital. Así que esta guía, aparte de entregar la información importante con respecto a los fondos concursables, nos coloca también distintos desafíos o tareas extra, que es capacitar, formar y ayudar a los dirigentes a postular a estos fondos en este nuevo contexto de pandemia. Bien interesante lo que estamos conversando. Estamos conversando con Jorge Fuentes, director de la División de Organizaciones Sociales de Gobierno. Tú mencionaste que podían postular juntas de vecinos, organizaciones de la sociedad civil, incluso personas individuales, dijiste. Así es, Fernando. ¿Cómo una persona individual puede postular un fondo donde eventualmente está compitiendo con una organización, digamos? No, lo que pasa es que hay fondos, Fernando, como son los del Ministerio de Economía, por ejemplo, que son como Cercotec, como FOSI, que lo tiene Desarrollo Social también, que son proyectos que se postulan a nivel individual, que van en el fortalecimiento de algún emprendimiento. Esa información, esos proyectos como del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, están también en esta guía. O, como te decía anteriormente, proyectos como los del FOSI, que son proyectos que tú postulas, Capital Abeja, los distintos programas que existen, donde se postula una idea de negocio a nivel individual. Esa información también está contenida Correcto. en esta guía. Por eso que nosotros decimos que esta guía, si bien el 90% de la información va destinada a organizaciones de la sociedad civil, también hay fondos que pueden postular personas naturales, y que esa información también está concentrada en esta guía, y que también es una herramienta importante para el dirigente social, Fernando, porque el dirigente social también vela por bajarle la información a sus territorios, a su entorno, y hay muchos emprendedores en los distintos territorios comunas que a veces no tienen la información y que su dirigente hoy día se la va a poder entregar con esta guía. Sí, ustedes sacaron en el 2018 este manual del dirigente social, que me gustaría a mí ahí conversar un poquitito de qué incorpora un manual del dirigente social. ¿Es solamente un manual o también existe una relación con organizaciones como la organización que tú diriges, donde se generan condiciones para crear dirigencia social, para generar sociedad civil ahí donde no hay organización? Así es, se facilita la posibilidad de la creación de las organizaciones de la sociedad civil, se facilitó el proceso, Fernando, también de poder acreditar a una directiva una vez que ya se hacía la elección. A veces pasaba mucho tiempo, mucho espacio entre que se hacía la elección, que se impugnaban, o que el municipio tenía que ser ministro de fe. Venían siempre, como en todas organizaciones de la sociedad civil, a veces hay diferencia. Entonces quedaba un campo normativo muy amplio a la hora del trabajo y el fortalecimiento de la organización de la sociedad civil, que con este manual, en el fondo, se avanza hacia un marco normativo que permite ser mucho más eficiente este proceso. Y después hemos venido sacando, Fernando, nuevas leyes, como por ejemplo la ley 21.239, que salió este año en el contexto de pandemia,
que uno puede decir, pero ¿qué significa la ley 21.239 que prorroga el mandato de las directivas que vencían en contexto de pandemia? Y esa ley también tiene un impacto muy positivo en las organizaciones de la sociedad civil, porque una directiva vencida durante este año, que no podía hacer su elección de alguna organización, Fernando, de la sociedad civil, no iba a poder, entre otras cosas, por ejemplo, postular a estos mismos fondos que nosotros hoy día estamos fomentando, estamos difundiendo a través de esta guía, porque una directiva vencida de una organización de la sociedad civil significa que no está vigente, y una organización que no tiene vigencia no puede acceder, entre otros beneficios, a estos fondos. Por lo tanto, hemos venido haciendo un trabajo desde la base, que va desde normar los procesos eleccionarios, ahora fortalecer el rol de los dirigentes sociales a través de leyes como la 21.239, hoy día entregando acceso a la información como esta guía de fondos concursables, pero sabemos que tenemos un desafío muy grande todavía, Fernando, en seguir potenciando la sociedad civil. Entendemos, y es lo que nos ha pedido el presidente Sebastián Piñera, que un país más justo lo construimos también con una sociedad civil empoderada, informada, con organizaciones de la sociedad civil muy activas y con metodologías de trabajo cada vez más eficientes. Y eso es nuestro rol también, por eso la capacitación de los dirigentes sociales es parte de nuestro desafío, de nuestra misión como división, y pese, Fernando, si me permite darte un dato que no es menor, pero pese al contexto de pandemia este año, que no pudimos hacer como estábamos acostumbrados las capacitaciones en terreno, de manera presencial, hemos atendido cerca de 106.000 usuarios, donde más del 90% son dirigentes sociales y otros son futuros dirigentes sociales. Todo eso a través de las nuevas plataformas, de Zoom, de Meet, de las nuevas plataformas que hemos tenido que adecuarnos. Pero eso te demuestra también el interés que tiene, que existe hoy día, de los dirigentes y dirigentes sociales, de la sociedad civil, de seguir formándose, de seguir capacitándose, de seguir contribuyendo, hoy más que nunca, a poder mejorar y avanzar los territorios o los entornos a los vecinos que ellos representan. Estamos conversando con Jorge Fuentes, director de la División de Organizaciones Sociales del Gobierno. Sí, hay un punto que te quería plantear. Entendiendo que esta guía, como tal, como guía, compendia todos estos fondos concursables de los 16 ministerios y por lo tanto tiene una diáspora de oferta bien importante en seguridad pública, medio ambiente, cultura, los fondos del Estado en materia de emprendimiento que tú mencionaste, derechos humanos, entre otros. ¿Han hecho ustedes ya un estudio en las veces que esto ha ocurrido? ¿Es dónde se concentra más la atención? ¿Dónde hay más interés? ¿Hay más interés en el fenómeno de emprendimiento o hay más interés en fenómenos culturales o medio ambiente? ¿Dónde se concentra la atención mayor de la dirigencia social y de las organizaciones que postulan? ¿En qué? Básicamente, Fernando, la gran mayoría se concentran primero en mejoramiento de infraestructura de las distintas sedes sociales o de los distintos espacios que ocupan las organizaciones de la sociedad civil. Segundo, en recreación y capacitación, eso principalmente también enfocado a los adultos mayores. Los adultos mayores tienen un fondo donde del Senama, por ejemplo, que muchas veces postulan, la gran mayoría de ellos, a espacios de encuentro, de recreación, de viaje, que hacían los clubes de adultos mayores, que este año no se puede hacer, pero que venían muy fuertes siempre en esa postulación. En capacitación, Fernando, y eso es importante, se postulan mucho a los fondos que permiten capacitar y fortalecer el rol de los dirigentes y dirigentes sociales. Y yo te diría un cuarto que está asociado también a cultura, deporte, medio ambiente, en la línea de recuperación de espacios públicos, de recuperación de entornos en los distintos barrios. Por ahí van los 4 grandes ejes que son prioritarios siempre hasta ahora en las postulaciones. Y yo creo que este año, Fernando, se va a sumar un quinto que tiene que ver mucho con postular a fondos que te permitan acción social, dado la pandemia. No nos olvidemos que en este contexto de pandemia fueron las organizaciones de la sociedad civil, las ya existentes, no que se hayan creado nuevas, y eso también es un fenómeno, fueron las juntas de vecinos existentes, los clubes deportivos, que empezaron a liderar comedores solidarios, a liderar campañas, ya sea para utensilios de protección personal, y llevar a los vecinos más necesitados. Yo creo que hoy día hay un eje fuerte, muy marcado en esa tendencia, en esa línea. Hemos conversado con muchos dirigentes y yo creo que también se va a postular este año a algunos fondos que van destinados a la organización social, pero con una acción inmediata en campaña solidaria o de ayuda directa en el tema del COVID-19.
sin duda que este año va a ser así y es más o menos lo que se ha levantado. Pero los otros 4 son los ejes, Fernando, relativos que casi todos los años lideran de una u otra forma la postulación. Por eso que también es importante esta guía, Fernando, porque te permite visibilizar fondos que existen de que a lo mejor muchas veces no se postula porque no se sabe que existen, valga la redundancia, como por ejemplo del Ministerio de Relaciones Exteriores u otros que a lo mejor los dirigentes y dirigentes sociales que no están relacionados en el día a día a ese ministerio, porque generalmente están relacionados a ministerios más de salud, educación o de temas de Ministerio de Desarrollo Social. Hoy día ven que existe también otras áreas y otras opciones de poder postular y de innovar de repente en la oferta programática que existe. Así que esta guía de verdad se transforma en un instrumento que permite, como te decía al principio, Fernando, poder democratizar el acceso a la información y que todos tengan acceso a la misma información y después ya cada organización o cada persona en base a su planificación y a su necesidad verá a dónde postula o a dónde no postula. Pero por lo menos todos, o la gran mayoría, acceden a tener la información de manera igualitaria y de manera muy práctica, muy simple y muy fácil y muy didáctica en esta guía, Fernando. Estamos conversando con el director de la División de Organizaciones Sociales de Gobierno, Jorge Fuentes. Jorge, hay veces en que queda vacante una postulación que la gente, porque no sabe o porque, no hay interés, habiendo recursos para poder generar algún tipo de iniciativa, ¿nadie postula? Sí, existen distintos fondos a veces, Fernando, que lamentablemente pasa eso, y por lo mismo a veces se amplían los plazos de postulación, y una vez más, por eso esta guía viene, insisto, a ser muy importante, porque permite que ojalá se pueda ocupar y que las organizaciones puedan postular y ocupar estos recursos que están destinados cada año para los fondos concursables. Claramente, como lo decíamos delante, Fernando, hay fondos que son mucho más conocidos, entonces generalmente los dirigentes están esperando sus fondos y postulan mucho a esos mismos fondos, pero quedan otros que no han sido muy visibilizados y que por eso es importante esta guía que te permite visualizar por igual toda la oferta, y hoy día son 71, el año pasado eran 68, cada año hemos ido aumentando los fondos disponibles en esta guía y ojalá también que cada año vaya aumentando la postulación. Sabemos que, como bien decías tú, Fernando, no van a poder quedar todos los que postulen, pero ya el hecho de poder fortalecer, fomentar la participación en postular estos fondos también es muy importante, porque a lo mejor una organización que se equivocó en un tema este año en un fondo, ya el segundo año se lo va a adjudicar porque ya va a saber que no puede cometer esos mismos errores. Así que, pero sí, lamentablemente a veces quedan fondos que hay que ampliar los plazos y todo porque por falta de difusión o de información no se postula. Pero esta guía viene a cubrir precisamente ese déficit. Ahora, Jorge, tomando en cuenta lo que de alguna manera hemos aprendido en torno a la pandemia, en torno, por ejemplo, a la desigualdad enorme que hay en materia de, por ejemplo, tecnología de punta para poder tener actividades telemáticas, digamos, sea que sea educación, sea que sea tu propia pega, digamos. Desde ese punto de vista, ¿crece de un año a otro un interés en particular por algún tipo de ayuda o algún tipo de fondo que tenga que ver con esto que se ha visibilizado muy fuerte? Yo tengo la impresión de que hay un interés mucho más grande hoy día, por ejemplo, en habilitar determinados colegios, particularmente en regiones, en las zonas rurales, porque te diste cuenta que cuando hay una situación de este tipo y no puedes ir a los colegios, básicamente se produce un brote mucho peor de desigualdad con aquellos que han podido mantener las clases y los contenidos porque tienen la vía tecnológica. Y por lo tanto, ¿dónde acudir con eso si que tú te organizas y tienes una organización civil apta para postular, por ejemplo, a fondos de ese tipo? Bueno, aquí hay varios fondos en el Ministerio de Educación, en el Ministerio de Vivienda, incluso que van en el tema de conectividad digital a las organizaciones sociales, que van destinadas un poco a esa necesidad que tú dices, Fernando, y quedó visibilizada. Yo solo colocarte 2 ejemplos en línea de lo que tú estás contando. Cuando parte esta pandemia, precisamente nadie estaba acostumbrado a esto y nadie lo esperaba, por lo tanto todos tuvimos que adecuar nuevas metodologías y formas de comunicación, como fue el poder utilizar estas plataformas digitales. Y nos visibiliza, partiendo de las primeras semanas,
nos visibiliza la diferencia que teníamos de acceso a la conectividad digital, por ejemplo, entre los dirigentes del mundo rural y del mundo urbano, que si bien uno lo tenía claro, pero no lo habíamos tenido que vivir en situ, en el día a día. Y ahí, por ejemplo, muchos municipios se comprometieron y generaron programas especiales para poder dotar de conectividad digital a todas las sedes sociales de las distintas comunas. La comuna de Rancagua fue pionera en esto, y después seguimos con una serie de comunas donde por lo menos quedara garantizado tener conectividad en la sede social, que es el espacio de encuentro donde trabajan los dirigentes sociales, trabajan en el sentido de sabemos que es de vocación de servicio público, pero donde ellos se reúnen a ejercer la labor de dirigente social, y que además esos espacios se transformaran en un espacio para que la comunidad pudiera estar conectada. Otro segundo ejemplo que va en esa línea nos lleva a tener el desafío de crear alianzas, por ejemplo con INACAP y otras instituciones, donde comenzamos fuertemente a trabajar la capacitación en los cursos de alfabetización digital que comentábamos delante, que a lo mejor hasta el año pasado no eran una necesidad, eran un curso más, eran un módulo más que teníamos, pero hoy día tuvimos que redoblarlo, y tanto así que tuvimos que buscar alianzas porque no nos da solo con los módulos o los relatores que teníamos como división, tuvimos que salir a buscar convenios y alianzas que nos permitieran aumentar la oferta en capacitación de alfabetización digital, porque claro, quedó demostrado que teníamos ahí una deficiencia y que hoy día durante este año la fuimos trabajando, pero que este año que viene, Fernando, lo más probable es que vamos a tener que estar todavía muy fuerte trabajando de manera digital, porque hasta no tener la vacuna ya comprobada o volver medianamente a la normalidad, vamos a seguir con estas nuevas metodologías de trabajo. Por lo tanto, efectivamente, se visibilizó una necesidad, se generaron programas especiales, yo te coloqué 2 ejemplos, pero hay muchos más, y por lo mismo aquí vienen fondos que van destinados a potenciar también la conectividad digital o la compra de equipamientos como computadores u otros que permitan precisamente tener hoy día las condiciones básicas de comunicación en esta nueva etapa, en este nuevo entorno y en este nuevo contexto que estamos viviendo producto del COVID. Y a esto, Jorge, ¿se postulan organizaciones individuales o pueden varias organizaciones que están, qué sé yo, en territorio relativamente colindante, por ejemplo, postular a fondos y después generar comúnmente, o sea, postular como combinadas, coordinadas? Sí. Mira, Fernando, lo primero, reiterar el llamado y la invitación a todos a leer la guía, a estudiarla, porque aquí hay 71 fondos, que cada uno está explicado quién puede postular, para qué, cuáles son los requisitos. Entonces, la primera invitación es eso, a leerla para buscar ahí, en base a la necesidad, la postulación. Pero efectivamente, aquí hay algunos fondos que van a poder postular fundaciones, corporaciones, cooperativas, instituciones que reúnen a lo mejor a más de una organización de la sociedad civil en algunos casos. La gran mayoría está destinada para la organización funcional de base, la Junta de Vecinos, Club Deportivo también, y por cierto, tercera, como decíamos antes, aquí hay algunos fondos que están destinados a personas naturales, en el área de emprendimiento y otras áreas de innovación. Incluso, Fernando, hay algunos fondos que pueden postular migrantes o algunas agrupaciones de migrantes, ya que también era una pregunta que había salido en el último tiempo, si había alguna opción para ello, y sí, hay fondos como el Fondo Social Presidente de la República, ya, o el Fondo Nacional de Seguridad Pública, o el Fondo de Medios de Comunicación Social, regionales, provinciales, comunales, que también, si soy extranjero, puedo postular a alguno de esos fondos. Y en este medio es interesante, Fernando, porque existe hoy día, a mí me ha tocado como director participar en muchos medios digitales, o radio, o nuevos medios de comunicación, que están destinados a comunidades migrantes, que lo lideran o son formados por comunidades migrantes, y que hoy día tienen su espacio también dentro de los medios de comunicación, y ellos también pueden postular, por ejemplo, a unos 3 fondos que te nombraba. Así que la oferta es bastante amplia, por eso es que la invitación es a leer la guía, a descargarla y a analizarla, como te decía, está en un lenguaje muy sencillo, muy simple, que es lo que nos pidió el ministro Jaime Belolio también para este año, que fuera fácil de poder leer, de poder entender, y ahí buscar cuál es el fondo o la oferta que va necesariamente en línea con la demanda de la organización social y poder postularlo, o de la persona natural. ¿Y qué tan rápido es la respuesta a la postulación?
Eso va a depender, Fernando, cada fondo tiene sus tiempos, va a depender del proceso de postulación, si van a ser 15 días, 20 días, cuánto es lo que dura la postulación, y después viene todo un proceso, por cierto, de declarar admisible o no el proyecto. Eso depende, no es una respuesta exacta, porque depende de cada uno de los fondos. Recuerda que cada uno de estos fondos depende también de cada uno de los ministerios, por lo tanto va a depender los plazos. Pero generalmente en promedio, y esto lo sé como director y también como alcalde que fui, generalmente se demoran entre un mes y medio, Fernando, en tener ya la respuesta. Es más o menos el promedio desde que se postula hasta ya estar adjudicado. En el ámbito de, por ejemplo, el deporte, Sí. o sea, que yo lo asocio no solamente con obtener pelotas y camisetas, digamos, sino que me estoy hablando en términos de la salud deportiva, de hacer deporte. ¿Qué tanto eso interesa y se postula comparado con, qué sé yo, fondos para emprendimiento, digamos? Hay mucho, Fernando, mira, de las 213.000 organizaciones de la sociedad civil, el 80% son organizaciones funcionales de base. ¿Cuáles son esas? Juntas de vecinos, clubes deportivos, en un número muy importante. Y los clubes deportivos de barrio que conocemos de las distintas comunas postulan generalmente no solo a pelota o implementación, postulan a fondos que van en la línea de vida sana, de zumba, de nuevas actividades de vida física, con salud, con prevención. Y eso también hoy día existe en fondos del Ministerio del Deporte, pero también muy fuertemente, Fernando, del FNDR, que son los Fondos Nacionales de Desarrollo Regional, que son los que tiene cada gobierno regional. Y ahí incluso cada gobierno regional tiene asignado un porcentaje no menor y importante a fondos para el deporte, que como usted bien dice, en los últimos años han ido variando, y eso es bueno, que no solo van postulando hacia la infraestructura, que también es una necesidad básica de la institución, y por cierto que la sede, las canchas y la implementación es parte importante hoy día de la postulación, pero han ido variando hacia nuevas postulaciones, hacia programas de vía sana, de difusión, de nuevos deportes, que eso también es importante, ir abriendo y fomentando la oferta también en nuevos deportes, porque muchas veces nos quedamos solo en los deportes tradicionales, y aquí hay comunas, por ejemplo, otro día nos contaba un alcalde que había apostado por la halterofilia, y hoy día tiene ya participando a jóvenes de su comuna o tenía hasta la pandemia, digamos, en encuentros internacionales de halterofilia, por nombrar algo, por darte una iniciativa que va más allá de los deportes tradicionales. Claro. Eso para todos los que no necesariamente saben lo que es la halterofilia, básicamente lo que se conoce como levantamiento de pesas, digamos. Exacto, pero que en comunas o en provincias a veces más alejadas de la región metropolitana, parece que son deportes que no están al acceso o no existe la posibilidad de poder practicarlo. Sin duda, cuando hay iniciativas locales, de alcaldes, que apuestan por abrir más allá de los deportes tradicionales, obtienen buenos resultados. Entonces, el karate, fíjate que el karate, Fernando, en sus distintas, porque yo no soy experto en el área, pero uno sabe que hay distintas ramas dentro del karate, también es un deporte que en el último tiempo ha ido creciendo bastante en las distintas comunas, con muy buenos resultados, que le permite a jóvenes viajar, participar en encuentros latinoamericanos, conocer también otros países. Y en esa apuesta, los últimos 3 o 4 años también ha venido muy fuerte en ir postulando a fortalecer nuevas áreas y nuevos espacios de ramas deportivas. Y la invitación es que se siga haciendo. Sí, no se trata de despotenciar los deportes tradicionales, pero siempre es bueno ir creciendo y avanzando y destacando talentos, porque descubres talento de jóvenes que a lo mejor tenían capacidades para esos deportes, pero como no existía la oportunidad o el espacio donde practicarlo, se perdían. Jorge Fuentes, director de la División de Organizaciones Sociales, cuéntanos una vez más, antes de terminar, el sitio web donde la gente puede enterarse y postular. Así es, Fernando, www.dos.gov.cl, www.dos.gov.cl. Ahí está la guía, muy fácil de descargar, muy liviana para descargarla incluso desde el teléfono celular, y ahí está la oferta en 120 páginas, Fernando, de los 71 fondos para este año, así que la invitación es a informarse, a descargarla y a compartirla, porque nos interesa que la mayor cantidad de personas tengan esta guía, tengan la información y decidan libremente si postulan o no el año 2021. Jorge Fuentes, director de la División de Organizaciones Sociales de Gobierno, muchas gracias por este contacto con Combinación Clave, que te vaya muy bien. Gracias a ustedes, Fernando, un abrazo. Chao. Y a todos ustedes tengan un buen día martes. Chao, chao.
Fueron 3 horas de información, realidad y debate junto a Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados. Volvemos mañana con los temas que nos importan para seguir debatiendo y conversando. Combinación clave. La clave me escucha. Hola, soy Mirko Macari, periodista, y quiero recomendarles encarecidamente que lean, aunque no sea por completo, pero ojeen, miren y reflexionen en torno al